Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jen in Love Forever. De una joven dulce y adorada se había convertido en alguien que podía lanzar palabras duras. Y todo era por culpa de ella y de su madre. Si Pirracha hubiera estado rodeada de personas que la comprendían y la respetaran, habría estado mucho mejor. Rancha La Paz quería dejarla ir, pero otra parte de ella quería ser egoísta y aferrarse a ella. Pero a menos que pudiera controlar el comportamiento de su madre, no tenía derecho a pedir nada. Ni siquiera podía enfrentarse a la familia de Pirracha. ¿Cómo vas a proteger a mi hija? Ese día su suegro le habló con palabras tranquilas y amables. Siempre le había tratado con respeto, pero como la situación había empeorado día a día, ya no podía permanecer en silencio. Su amada hija estaba siendo tratada con dureza y sin ninguna compasión, y la persona que debería protegerla no estaba haciendo un buen trabajo. Recuerda lo que te dije: si un día dejas de amar a mi hija, si ya no quieres cuidarla, entonces envíanos a Ninja de regreso. Las palabras de su suegro aún resonaban en su mente. ¿Dejar de amarla? ¿No querer cuidarla? ¿Realmente debería haber actuado como alguien que no amaba ni se preocupaba por su esposa? Aunque en el fondo quería negarlo, sus acciones en el pasado hicieron que fuera difícil para cualquiera creer lo contrario. ¿Está bueno?, preguntó en voz baja. Eran casi las 2 de la tarde y la joven debería tener hambre. Piracha comía en silencio sin mirarla, así que Rancha se inclinó ligeramente con voz suave y una sonrisa amable. Cuando Piracha levantó la vista y se encontró con esa tierna expresión, se quedó paralizada de la sorpresa. Come mucho, no te preocupes por subir de peso. Rancha extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de su esposa, tocando con delicadeza. La ternura familiar de ese toque hizo que Piracha permaneciera inmóvil, con los labios separados pero incapaz de hablar. Ni todavía es muy pequeña. Una cálida sonrisa le siguió y sus ojos estaban llenos de afecto, abiertos, honestos e imposibles de ocultar. Todo en ello casi hizo que Piracha rompiera a llorar. Extrañaba mucho a la Rancha que había amado y que siempre había adorado. ¿De qué están hablando? ¿Por qué se ven tan serios? La curiosidad desbordó a Piracha. Deseaba con todas sus fuerzas unirse a la conversación. Su padre había insistido en hablar a solas con su nuera, así que la hija menor terminó reclinándose contra su madre, acurrucándose contra ella como un gato mimado, mientras observaba las dos figuras que estaban de pie junto a la piscina con los brazos cruzados. Kai miró a su hija de 27 años casada, pero todavía una niña dulce. Cuando estaban juntas, una sonrisa amorosa floreció en su rostro, mientras extendía la mano para tocar la cabeza de su hija. Piracha cerró los ojos y se derritió. Si quieres saberlo, pregúntale a tu esposa. Te será más fácil responder que tu padre. Ofreció la solución más sencilla y se rió, sabiendo perfectamente que hablar con su esposa era probablemente lo último que su hija quería hacer en ese momento. Fue triste, realmente triste, cómo se habían vuelto las cosas de una pareja amorosa a futuras esposas que evitaban hablarse. Bien, no necesito saberlo, murmuró Piracha. No creo que la estés regañando ni nada por el estilo. Su madre suspiró suavemente al ver los labios obstinados de su hija. Si estás preocupada, pregúntale. Si realmente regañaron a Rancha, me ocuparé de tu padre. ¿Cómo se atreve a regañar a mi dulce nuera? ¿Qué dulce nuera?, protestó, lo que hizo reír a su madre. Kai se preguntó en qué momento su hija menor se había convertido en alguien cuyas palabras no coincidían con su corazón. ¿Fue después de que Rancha pidió el divorcio? ¿Puedo preguntarte algo? Su tono serio hizo que la niña, apoyada en su hombro, se sentara derecha, miró a su madre a los ojos y asintió. ¿De verdad vas a divorciarte? Piracha se quedó paralizada, sus ojos temblaron. Sentía un vacío en su corazón, se repetía la palabra divorcio a diario. Se le recordaba constantemente. La decía en voz alta muchas veces, pero cuando alguien le preguntaba al respecto, nunca se tranquilizaba. Nunca era poca cosa, no era algo que pudiera decirse a sí misma que superaría pronto. Terminar su matrimonio con la abogada fue una de las cosas más importantes de su vida. Había llorado incontrolables veces, de ira, frustración, decepción y angustia. Se había estado ahogando con esas emociones desde que Rancha pidió el divorcio. No era como si hubiera sido perfectamente feliz antes. Tener problemas con una suegra como esa preocuparía a cualquiera, que eligió como compañera de vida simplemente a darse por vencida. Escucharla decir terminar su matrimonio porque no podía soportarlo más, eso fue lo que hizo que todo doliera el doble. Ella no podía dejar de pensar. Si Rancho hubiera intentado, aunque sea un poco aferrarse, si hubiera intentado mantener el matrimonio, ¿no se sentiría tan rota?
A lo largo de su romance, ella había visto cuán paciente y decidida era Rancha, una vez que ella ponía su corazón en algo. Ella nunca se rindió. Entonces, ¿por qué en lo que respecta a su romance había desaparecido esa fuerza? ¿Cómo podía Pirracha no sentirse desamparada cuando la mujer que amaba resolvió el problema alejándose? Esa noche él le preguntó, ¿por qué me dejaste tan fácilmente? Y la respuesta fue otro silencio. Todavía la amo mamá, la amo tanto, pero rogarle, aferrarme a ella, negarme a firmar los papeles de divorcio, pedirle que intente arreglar las cosas una vez más, no puedo. Hice una pausa. El hecho de que se haya rendido con nosotros tan fácilmente es lo que me duele. A veces pensamos que lo que hizo la otra persona fue fácil, dijo Kaikaki, suavemente tocando la cabeza de su hija, pero la verdad es que puede que no sea nada fácil. No te pido que entiendas a tu esposa de inmediato. No tienes que ser fuerte ni paciente, ya has soportado mucho, pero si ustedes dos hablaran más, hablaran abiertamente, las cosas podrían mejorar. Desde que empezamos a salir, Rancha siempre ha tenido un defecto. No dice lo que siente, no dice lo que piensa. Ese día dijo, quizás deberíamos divorciarnos. No puedo seguir así, eso fue todo. Así que le pregunté, ¿quién no puede seguir así? ¿Tú y yo? Esa noche la casa se sumió en un silencio. El aire era tan denso que costaba respirar. En el momento en el cual Ranchas pronunció esas palabras, sintió como si el mundo se le derrumbara. Nunca antes habían hablado de terminar. Por mucho que discutieran, nunca habían dicho esa palabra. Para ellas terminar era algo que nunca debía decirse. Y esa pregunta, ¿deberíamos terminar?, le dolió mucho. Su mente se volvió confusa y preocupada. Pensó que eso significaba que su esposa ya no la quería, ni como compañera ni como esposa. Rancha dijo que ninguna de las dos podía seguir así. Si la solicitud de divorcio hubiera surgido de la compasión o la preocupación por el maltrato que había sufrido por parte de su suegra, Pirracha se había negado a terminar su matrimonio. Habría apretado los dientes y lo habría soportado todo, porque su amor seguía siendo más fuerte. Habría insistido con todo su corazón que no deberían divorciarse, que tenían que aguardar y superarlo todo juntas. Pero cuando la mujer mayor dijo que ella no podía soportarlo más, demostró que Rancha también quería parar. No era solo por su madre, no era solo presión externa. Significaba que su esposo también quería rendirse. Entonces todo lo que Pirracha pudo hacer fue asentir, aunque sentía que su corazón se estaba rompiendo en dos. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.